Bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Podcast. Hoy día estamos con Sergio Joel Pérez Paredes. Él es historiador y columnista en diferentes periódicos, entre ellos La Razón, Visión 360 y Visor 21. Además es coordinador de Students for Liberty aquí en La Paz y cuenta con 2 posgrados. El primero es en Historia de las ideas políticas y análisis de actualidad y el otro en Estructura y función de discursos electorales, ambos en la Universidad Católica Boliviana. Te doy un saludo, querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? Gracias nuevamente por esta invitación y encantado de estar aquí y compartir un poco de lo que es Estudiantes por la Libertad aquí en La Paz y en Bolivia. Súper, entonces directo a las preguntas. ¿Qué es Students for Liberty? Bueno, Students for Liberty es una organización que nació ya en 2008 en Washington, ya. Y la idea misma de que nació en Norteamérica nos da aquí que nace con la idea de promover los valores de la libertad, empoderar y promover que jóvenes sean efectos y sean agentes de cambio en la sociedad. Nace allá poco a poco, desde el 2008, año tras año se va extendiendo a nivel mundial, llegando hasta Hong Kong y otros países en sí. Y llega aquí en Bolivia en 2012 y se establece en 2015 y teniendo, bueno, un gran provecho, por así decirlo, porque nacen ahí entes como Esteban Brugua, que era ex coordinador de Estudiantes para la Libertad, que con él trajo esa fuerza y esa energía para seguir adelante, que años después él renuncia y bueno, ahora es coordinador de Generación Bicentenario. Ok, Eso sería ¿y Student for tú Liberty. cómo encuentras Students for Liberty? ¿Cómo empiezas a formar parte y cómo llegas a ser coordinador aquí Coordinador en de La Students for Paz? Liberty. Mira, yo conocí a Students for Liberty en un evento que tenían hace unos años atrás en la Universidad Católica Boliviana. Lo que es Student for Liberty tiene varios convenios. Es una virtud o una ventaja que tiene que siempre establece convenios con cualquier unidad educativa o con cualquier universidad que esté interesada en promover los valores de la libertad. Y es lo que hace Students for Liberty. Entonces tenía una actividad de la filosofía según Ayn Rand, que es una filósofa que la verdad tiene una frase que me encanta que se dice, no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme, quién va a ser capaz de detenerme. Entonces es interesante. Y en esa actividad venían ponentes como Esteban Burgoa, entre ellos se encontraba Erika Rivera, que es escritora de varios libros aquí, entre la historia del neoliberalismo, entre otros, que escribe. Entonces me uní gracias a ese enfoque que tenía Students for Liberty conmigo, esa búsqueda de la libertad, en el mismo hecho de defender la libertad que hay una frase que me encanta de Miguel Cervantes Saavedra que dice que la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que dieron los cielos al hombre, que no hay riqueza ni en el cielo ni en el mar que se asemejen a ella, y solo por la libertad es que los hombres debemos continuar la vida y arriesgar la vida, inclusive. Y, Entonces, claro, ¿y cuáles son algunas cosas que has aprendido? ¿Qué es lo que te llevas de Students for Liberty? ¿Por qué se lo recomendarías tal ¿por vez a qué alguien más? deberían unirse a Student for Liberty? Uno es que tenemos la Academia de la Libertad, que ya ahora estamos fomentando más a colegios también y a algunas universidades, con las que cuales tratamos de promover que los jóvenes se vuelvan agentes de cambio, que sean capaces de promover no solamente en su localidad, sino también desde su propio ambiente familiar y social los valores de la libertad, que son muy importantes y creo que Bolivia ahora necesita más que nunca no solamente tener esa búsqueda de la libertad, sino también buscar promover los derechos humanos y los derechos del medio ambiente que son esenciales en estos momentos. Súper. ¿Y cuáles son esos valores? Eh, ¿Cuál es el discurso más o menos que les enseñan, los valores, los principios? ¿Qué es lo que ahorita definiría más o menos Students for Liberty? Porque me imagino que también se separan un poco de otras escuelas, de las diferentes escuelas del liberalismo. Del liberalismo. Bien. Bueno, Students for Liberty está bajo el marco 503C de Estados Unidos, entonces no le permite trabajar con embajadas, ni tampoco tener coyuntura con ningún tipo de actor político, ni extremistamente con embajadas, nada. Pero sin embargo, sí le permite trabajar con colegios. Y su valor que promueve es la libertad desde el enfoque personal y también tratar de proteger los valores que son de una persona virtuosa, entre ellos, digamos, la libertad de expresión, que es esencial, que a muchos jóvenes cuando están tratando de pensar diferente se les priva, no se les permite pensar diferente y se les trata de enmarcar en un marco antiguo, por así decirlo, en un marco donde ya está todo establecido y no se les permite mirar más allá. Hay una frase que, bueno, manejamos nosotros en Students for Liberty de Thomas Jefferson que dice, el secreto de la libertad es la eterna vigilancia.
Ujú. porque es necesario que una persona tenga acceso a la información. Es lo que más me gusta de Students for Liberty, es ese mismo acceso a a la información para poder desde su desde su propio pensamiento poder expresar sus ideas y tratar de fomentar la libertad. Y entonces les dan, me imagino, literatura, videos, clases. Bueno, mira, estamos con un programa que yo mismo estaba manejando, es School from Freedom, se llama, Escuela por la Libertad, Escuela Libertaria, y lo estábamos dando en una unidad educativa de la ciudad del Alto. Estábamos enfocados en el Alto ahora. Nuestro enfoque era enseñar a las personas un poco de historia liberal, y con ese poco de historia liberal también enseñarles un poco de historia de Bolivia a jóvenes de secundaria, y de esa manera esas personas ya tengan un poco de conciencia acerca de la historia y puedan pensar y de esa misma manera generar libertad en el momento de su voto. Hay algo que ocurre muy seguido, que es que muchos jóvenes no saben por qué partido votar actualmente. No saben ni qué van a hacer y qué van a tener a futuro. O como cuando se iban a empadronar para las elecciones judiciales y muchos no sabían a qué estaban yendo y era complicado. Y pasa muy seguido. Entonces, nosotros teníamos nuestro enfoque comenzar con alumnos de estudiantes de secundaria en la ciudad del Alto y también en la ciudad de La Paz, para que ellos puedan tener un poco de conocimiento de historia y de esa manera puedan escoger mejor a sus próximos líderes políticos. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué tal es la recepción en La el ciudad del Alto? Alto. Le comento que ahora estamos con la unidad educativa Adolfo Colpin y ya, es una organización muy bonita y nos recibieron con los brazos abiertos, la verdad, en la ciudad del Alto. Yo creo que en los últimos años se ha abandonado la ciudad del Alto, no sé por qué. Deberíamos tener más actividades en la ciudad del Alto. Es algo que siempre desde mi crítica criticaba a Student for Liberty porque siempre se marcaba en zonas pequeñas. Tenemos el Frate Libertad, donde son reuniones de 12 o 15 personas donde solamente hablan de sus temas en común, pero no así se abren al mundo. Y yo creo que el hecho de hacer actividades en el Alto, que vamos a programar más en el Alto, son de gran ayuda. No solamente para que los jóvenes se queden con un poco de conocimiento de historia, sino también que puedan avanzar hacia adelante buscando y siguiendo agentes de cambio. Buenísimo. Hablas un poquito de influencia en el voto y que los jóvenes a veces no le tiran mucha pelota a este tema de la política, tal vez, o en general actividades que tengan que ver con la sociedad. ¿Cómo ustedes desde el liberalismo o desde Students for Liberty, para ser específicos, atacan ese problema? El problema. Mira, nosotros como tal no tenemos un partido al que fomentamos a la juventud, digamos, no los inclinamos a que voten a un partido como tal, sí los invitamos a que puedan unirse y formar parte del liberalismo y apoyar los valores de la libertad. Y desde esa misma manera, desde sus valores que ellos adquieren en nuestras formaciones, ellos puedan escoger un líder que les parezca justo, porque la libertad también es poder escoger lo que te parece a ti y cargar con tu responsabilidad. Entonces, este es nuestro programa. Pero sin embargo, nosotros siempre les enseñamos valores que les sirvan a ellos para poder escoger mejor a sus líderes. Enseñarles, digamos, definiciones, por qué votar y por qué no votar por este, no sé, líder político o por este candidato, Que entonces. aprendan a discernir, A discernir, que puedan elegir de mejor manera, no de una manera directa. Algo que pasaba, y es algo que yo mismo criticaba, no sé si lo hacía de manera justa, pero criticaba que muchos decían, elijo a Evo porque estábamos mejor. Mm. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué mejor? Ellos te dicen, porque mi mamá dice, porque mi familia dice, porque mi entorno social me dice, ¿sabes qué? Con Leo estábamos mejor. Y no porque ellos mismos lo hayan aprendido. Y es un mismo error que comete no solamente, digamos, Bolivia, sino también comete desde los profesores viene esta cosa, este problema de no Es- poder escoger. Hay una tradición autoritaria en Bolivia, ¿no? Sí. Y justo hablabas de... Bueno, lo que quería preguntarte era si tiene un enfoque político, o sea, si ustedes impulsan más o menos a tal vez activismo de alguna manera o simplemente ya meterse en la política partidista. No somos partidarios de ningún partido, sí somos activistas profesionales. Se dice así porque tratamos de profesionar el activismo de una manera pacífica, cultural, para que no generemos ningún problema con el Estado o con el gobierno. Pero sí promovemos los valores de la libertad y siempre nos levantamos cuando existe una emergencia en la ciudad de La Paz. No tal vez de la manera de bloquear las calles o manifestarnos, pero sí subimos spots en nuestras cuentas de Instagram recriminando este tipo de soluciones. Lo que pasaba con las emergencias en Santa Cruz, con los incendios y todo lo demás, no estábamos presentes, muchos coordinadores.
Buenísimo. Entonces no tienen representantes de Students for Liberty en la política partidista nacional ahora Partidista, mismo. no. Claro, y no tenemos ningún partidista. Sin embargo, si tú quieres formar, siendo parte de Students for Liberty, quieres formar parte de un partidario, eres libre. Dejas la Students for Liberty, puedes formar parte de cualquier candidato. Eres libre, pero dejas de llevar el nombre de la insignia de Students for Liberty. ¿Cómo tú te interesas por la política, por este tipo de activismo en una coyuntura tan complicada como es la boliviana? Boliviano. Bueno, yo me interesé más por Students for Liberty, porque yo sentía que era una ONG, una organización con la que yo podía trabajar y promover los valores de la libertad en diferentes colegios. Yo dije entonces, ¿por qué no hacer un cambio en esos estudiantes que yo veo? O en la manera en que les enseñan las ciencias sociales o la historia. ¿Por qué no tratar de enseñarles un poco diferente? Porque pasa muy seguido que a lo que estaba viendo en los colegios se les ha dejado de interesar las áreas sociales. Se ha Ujú. puesto de moda la carrera de medicina, otras carreras que sí son muy bonitas, la verdad son muy hermosas, pero nunca les siguen por su fanatismo puro, sino también por inclinación de sus propios familiares. ¿Y por qué no interesarse por la historia, por las ciencias sociales? ¿Y a ti qué te lleva a ir por la historia, digamos? Porque eres historiador. Hay una frase que me encantaba, es de una serie que me encantaba, era de Pablo Escobar, Patrón del Mal. Ajá. Y decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es necesario ver los tres puntos de historia, ver atrás, ver el presente y ver el futuro para poder tomar decisiones. Y es importante. Y yo creo que la historia te da esas enseñanzas necesarias en Bolivia. Es algo bien chistoso porque yo recordaba, había un meme de Manfred Reyes Villa, donde Ya. decía de lo que iba a arreglar, si entraba al poder, iba a arreglar la situación económica en 100 días. Sí, he Y visto. eso te recordaba Hernán Siles Suazo y tú decías, "Mm, yo te Exactamente. conozco", sí, es chistoso, son memes importantes, interesantes. ¿Y qué opinas ahorita de esta coyuntura de la que estábamos hablando? Tienes a Manfred, tienes al Tuto, tienes a... Algunos dicen Carlos Mesa, obviamente las dos alas del MAS, más o menos cuál es tu lectura de acá a las elecciones del siguiente año o si es que en tu perspectiva van a haber elecciones. Yo creo que en las próximas elecciones va a haber un frente de unidad. Yo creo que sí se va. La única manera de que podamos derrotar al MAS, por así decirlo, o que el MAS deje el poder, es creando un frente de unidad donde solamente vayan dos partidos. Para mí, es necesario que existan solo dos partidos en las elecciones generales para así evitar que el MAS siga preservándose en el poder. Sin embargo, hasta el momento no me puedo inclinar por ningún candidato, sin embargo. Aunque sí es cierto que admiro demasiado a Carlos Mesa. Me Ujú. simpatiza mucho por el hecho de que es un gran historiador, gran periodista y un gran comunicador, pero no me puedo inclinar por ningún otro. ¿Y tú crees que es posible? O sea, ¿es factible? ¿Las cosas se pueden dar de manera en la que realmente vayan dos partidos? Yo en lo personal no. O sea, me parece que es muy difícil dentro de lo que ya hemos visto en las últimas dos, tres elecciones. Pero, ¿qué opinas? Yo creo que es algo imposible. Tienes razón, no te digo que no. Porque todos necesitamos poder y cuando no tenemos poder es como que no nos sentimos importantes. Y yo creo que los políticos de Bolivia no van a dejar, no quieren dejar el poder, porque el poder es algo que te da esa energía y es una esencia especial que te hace sentir superior en algún punto. Entonces, yo creo que es un poco difícil. Sería lo correcto, sería algo bueno que solo exista dos partidos, pero todos sabemos que no. Sin embargo, yo creo que Manfred lo que está haciendo es una aparición de hace años. Ha intentado varias veces ser presidente, sin embargo, no lo ha logrado. Es hasta el día de hoy el hecho de que ha querido ser candidato y quiere ser candidato ha generado polémica desde sus propios memes, chistes, como decían uno. Cuando él iba con donde Gonzalo Sánchez de Lozada Goni y le decía, yo le he dicho que renuncie, pero no me voy a bajar del barco. Entonces le ponían abajo el meme de mi marido, les tengo que aguantar. Es chistoso, entonces es lo que pasa. Y ha sido el primero en saltar, además. Sí, y es chistoso, la verdad. Eso. ¿Tú crees que dentro de este bloque, digamos, de unidad, se debería seguir un discurso en contra o, sí, contrario, digamos, al oficialismo? Que en este caso predica la izquierda, predica el tema del socialismo. ¿Y tú crees que funcionaría aquí en Bolivia un discurso liberal? Un liberalismo. Mira, en Bolivia tenemos un referente liberal,
que es Antonio Sarabia. Creo que lo conoces, Antonio Sarabia. Que tuvimos un evento, estuve en For Liberty, tuve un evento con él antes de que se inclinara a la política. Y también tenemos a la señora Amparo Carvajal, que también tiene inclinación liberal. Siento que el liberalismo es bueno, pero desde una manera es muy radical el liberalismo que implementaban ellos. El hecho de eliminar los ministerios a la mitad generaba un conflicto. Había un evento en abajo, en la Asamblea Legislativa hace meses atrás, donde era la asfixia tributaria. Ujú. Entonces hablaban varios ponentes y ellos decían que si se trataba de hacer eso iba a afectar el mismo sistema político que tenía Bolivia. Entonces un discurso liberal de Milei aquí en Bolivia todavía tal vez no tendría el mismo efecto que en Argentina. Entiendo. Pero también se debe a la misma cultura de Bolivia. Los pueblos indígenas originarios tienen cierta inclinación al movimiento al socialismo, también por su mismo visión que se ve reflejada en sus líderes. Tenemos a Evo Morales Ayma, que se quedó con la sigla del MAS, aunque antes la había fundado Filemón Escobar, no tuvo el mismo poder que Evo Morales. Y sí lo sigue teniendo. Ese sería Tu mi análisis. análisis acerca de... Claro. ¿Y por qué lado crees que debería ir si no es el liberalismo radical? ¿Tú crees que debería, bueno, la economía te pide algunas de estas medidas, ¿no? Pero ¿es necesario maquillarlas o decirlas como son nomás? ¿Cómo son? Yo siempre decía, ¿por qué no apostar por algo mixto? Tener una economía liberal, capitalista, y por qué no tener un modelo social para las cosas de salud y educación. Yo creo que sería importante tenerlo, aunque es difícil meterlo todo en uno, pero sería algo genial. Es algo, y me gusta que me preguntes el tema del socialismo, porque yo conversaba hace tiempo con el embajador de Nicaragua, hace muy poco, en un evento que teníamos, y él me mostraba, yo la verdad nunca fui a Nicaragua, no conozco Nicaragua, Ujú. pero él me mostraba y desde afuera lo pintan a Nicaragua como un país muy, muy bonito, muy desarrollado. Su hospital es 3 veces mejor que el mejor hospital de Bolivia. Belleza de hospitales. Y él me dice, la educación, la salud, allá todo es gratis. No vivo en ese entorno social, puede ser que sí. Y yo le dije, ¿qué pasa si nos están pintando como aquí en Bolivia? Aquí nosotros decimos en Bolivia que el dólar está a 6.96. Tú vas a Santa Cruz y el dólar está a 11.50, variable. Claro. Y es así entonces. Pero según su socialismo del presidente, del embajador nicaragüense, él decía que el socialismo había funcionado demasiado bien. O es lo mismo que dicen el embajador de De Venezuela también, Venezuela. ¿no? Y es chistoso porque viven en su propio mundo y para lo que ellos les simpatiza. Claro. Y volviendo a la política nacional, tienes uno de los posgrados que haces es acerca de estructura y función de discursos electorales. Exacto. Ahora justo nos estamos acercando a las elecciones y yo creo que se ha separado un poquito el discurso del más evista, el más arcista. No sé si la oposición tiene un discurso unificado, capaz Comunidad Ciudadana uno, el Tuto otro, hasta el Manfred otro, capaz comparte un poco el arcismo. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves la situación? Mira, en los discursos te cuentan una narrativa. Cada discurso te cuenta una narrativa. Y cuando son electorales es cuando te cuentan mejor la narrativa. Porque desde esa narrativa ellos tratan de difundir tu voto. Tratan de darle un sentido a tu voto. Yo creo que la mayoría de los pueblos indígenas originarios campesinos se inclinan al MAS para no perder aquello que tal vez les ha dado el MAS. Esa cierta importancia como la construcción de canchas en sus pueblos o como la construcción de ciertas cosas que les ha dado a cada provincia se sienten más inclinados a él porque también veían a Evo Morales desde su propio discurso electoral, el discurso que él daba. Él siempre había estado en las luchas Mm. antes de entrar al candidato, estaba en las luchas, adelante. Incluso el mismo Felipe Quispe, el Maicu, su hijo se entró al poder gracias al A nombre de su él. padre, Ujú. porque su padre era un referente político muy importante. Entonces, es lo mismo que pasa, es qué narrativa les va a contar la oposición o qué narrativa les va a contar el movimiento al socialismo. Porque si ahorita hay una narrativa que era muy interesante que estaba analizando, era la del Capitán Lara. Ya. Él decía acabar la corrupción de los policías. Y es interesante porque un propio policía que te diga que está mal su organización y te cuente y él dice, yo he visto que está mal y sé que puedo cambiarlo de esa manera porque he formado parte de esa institución, es llamativo. Y le da cierta Da credibilidad, cierta ¿no? credibilidad. Y el hecho de que él esté yendo con Chi es algo llamativo. Tal vez no gane las elecciones, pero sí va a ser una oposición que va a tener un cierto porcentaje.
Un buen porcentaje probablemente, que es lo que siempre Probablemente, saca, ¿no? sí. ¿Y ves alguna narrativa en formación, tanto para alguno de estos lados? No sé si podrías capaz intentar describir alguna o qué es lo que crees que van a agarrar para capaz convencer a más personas. ¿Del Capitán Lara Ochi o el movimiento al socialismo? De cualquiera del que tú prefieras. El movimiento al socialismo. Yo siento, hasta este momento hemos visto una obra de teatro muy genial. Todos nos hemos sentado a aplaudir, nos hemos levantado en los momentos de acción, nos hemos vuelto a bajar y Ujú. seguimos viendo la película que nos están mostrando. Sin embargo, yo siento que en algún punto, según yo, el movimiento al socialismo, al arcista y al levista se van a unir y nos van a poner un discurso de unidad, diciendo, es ahora más que nunca, queridos hermanos, que debemos estar unidos para que no vuelvan el sistema neoliberal, que siempre le echan hate y odio al sistema neoliberal. Claro. Ahora más que nunca no pueden quitarnos todo eso que hemos construido, que es lo que siempre dicen que han construido, y es lo que nos van a pintar en la próxima elección. Se van a unir, para mí se van a unir y van a volver a pintar este marco de unidad, para mí. Y es el discurso que nos van a vender, que ahora más que nunca, queridos hermanos, debemos unirnos para tener, sí, el apoyo. Qué duro. Qué Que, duro. Bueno, en mi opinión, probablemente eso significa que podrían ganar las elecciones. Estaba viendo una encuesta justo que salió a principios de la semana, donde el voto estaba partido casi en 44% oposición oficialismo, obviamente tendencias, ¿no? Y que hay un 15% que va a definir las elecciones, que es justo el estrato más alto de la clase baja, que son en realidad los que tú decías que se han beneficiado con Evo y que ahora son gente que ha tenido acceso a educación, servicios básicos y demás, pero ahora es gente un poco más educada que ya no compra, digamos, el mismo discurso y son ellos los que van a definir la siguiente elección. Entonces, un discurso de unidad me parecería que podría convencer, ¿no? Porque tienes igual referentes que, que pueden verse reflejados en esta gente, como Andrónico, digamos, o tal vez hasta el mismo Luis Arce. En cambio, en la oposición, no sé, nunca han llegado a ese sector. Y si ellos son los que van a definir las elecciones, obviamente me estoy basando en una encuesta que lastimosamente no sabemos si las encuestas en Bolivia pueden reflejar la realidad, pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué hay que decirle a esas personas? mira, es algo interesante, ya que las encuestas que hacen a veces no del todo son verídicas, pero hasta las mismas encuestas te cuentan una narrativa y hacen que se incline tu voto. Eso es cierto, hacen que se incline tu voto. Sin embargo, una de las razones por la que la oposición, era tu segunda pregunta, no llega a las clases de los escaños, por así decirlo, es porque tampoco tiene un discurso ni una narrativa para ellos. Era muy chistoso, porque no sé si veías donde decía la presa en la calle. Este video, a ver, La vice. la vice en la calle, la vice en la Ajá. calle. Es la vice en la calle. ¿Y por qué en Santa Cruz? ¿Por qué no en La Paz? Y si lo va a hacer en La Paz, ¿por qué lo va a hacer por San Miguel, Calacoto y Obrajes? ¿Por qué no en la Ciudad del Alto? Es chistoso. Y es algo muy chistoso porque tampoco se ve reflejada desde su propio punto los pueblos, la gente de los escaños, por así decirlo, o la gente que sufre día a día para conseguir el pan de cada día, Exacto. no se ve reflejada ni con el mismo color de piel. Y aunque no queramos, en Bolivia el color de piel sigue siendo un tema de conversación muy extenso, que todavía por más que hemos cambiado la constitución y todo, no se ha eliminado del todo. Sigue siendo una delimitante para que todas las personas traten de salir de su misma situación social. Y era algo que me generaba duda. Yo mismo decía, ¿por qué Sí, hacen haces un debate con personas que razonablemente están de acuerdo contigo? Pero ¿por qué no haces un debate con personas que están en contra de ti y escuchas lo que esas personas te dicen? Y lo que me decís, la narrativa del MAS, que pintaba ya por el 2006 y 2010, y el mismo discurso de Álvaro García Linera, era muy interesante. Él decía, es momento en que una falda y una pollera valgan lo mismo. ujú, Que una pala y un bolígrafo tengan el mismo valor de trabajo. Y era el discurso de unidad plurinacional. Se reconocía varias formas de pensar, varias culturas, pero sin embargo hasta el día de hoy seguimos teniendo esa división. ¿Por qué no? Yo escribí un artículo en Visor 21 y decía el valor de la tricolor. Ambos
cambas, potosinos, tarijeños, yuquisaqueños, venianos, toda Bolivia, hemos perdido personas en la guerra, en varias guerras. ¿Por qué tener una huipala? ¿Por qué no solo tener los 3 colores que nos representan a todos? Es necesario, yo decía, era insulso tener una huipala si solamente en el momento de todos considerarnos uno solo, solamente bastaba tener eso, un tricolor que nos pueda representar a todos. Y para mí era eso, la verdad. Claro, ¿tú crees que ese sería un discurso que podría pegar ahora? Que la oposición busque la unidad a través de una reivindicación de símbolos patrios históricos. Yo creo que sí. Ahora yo siento que la tricolor se ha perdido más que nunca. Y si Sí. vemos algunos eventos importantes, la tricolor siempre ha estado presente en varias cosas. Mm. Entonces yo creo que la oposición debería presentar un discurso, no solamente de unidad, sino un discurso vinculante con todos los sectores sociales. Que la oposición deje de ser delimitada como lo vemos. Muchos lo ven como la clase alta y ya no tanto así como una clase de unidad. Debería ser todo unidad. Oposición deberíamos ser todos si queremos ir a ganar a estas próximas elecciones. Oposición deberíamos ser todos. Todos que estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno y de que tal vez lo está haciendo de mala manera, deberíamos ser todos los que estamos a favor de eso. Y solamente así, tal vez cambiar el rumbo de Bolivia. Súper, súper. Eso me suena, pero un poquito al discurso nacionalista revolucionario que tenemos hace tiempo. Hace años, no, los últimos, desde el 38, ¿no? O desde el 35, que volvemos de la guerra del Chaco. Entonces, capaz algo un poco más específico. Me gustaría ver una narrativa nueva, algo con más fuerza, algo con más personalidad capaz de la oposición. La verdad, me gustaría ver algo que los diferencie. Yo también soy re patriota, de la tricolor en todo lado, pero pucha, en la marcha del mismo Evo, ya no solamente eran huipalas y banderas del MAS, sino habían muchas tricolores. Entonces siento que ahora ellos más se quieren agarrar de ese discurso, claro. Entonces la veo un poco complicada. Creo que necesita un poquito más de personalidad. Pero estoy de acuerdo en que también hay que tener, hay que dedicar el esfuerzo y llegar realmente a todas las personas. O sea, no te puedes quedar por lo que dices, ¿no? En San Miguel y no ir al Alto. Entonces sí, estoy de acuerdo en esas dos cosas. Importante. Otro tema que me gustaría tal vez hablar es la educación en Bolivia. La educación en Bolivia es algo que está mal, tal vez por así decirlo, porque yo siempre criticaba eso, desde mi punto de vista. Se invierte en bandas. Los mismos colegios, no te voy a decir cuáles, invierten en una banda, pero no invierten en sus propios libros. ¿Por qué no comprar libros? ¿Por qué no hay bibliotecas en los colegios? Algunos colegios lo tienen, son colegios de alta referencia, que tienen mensualidades tal vez más costosas, pero los otros colegios se quedan muy lejos de esto. Tanto colegios fiscales como colegios de paga, algunos no tienen una biblioteca, prefieren invertir en otro tipo de mobiliaria, Infraestructura. Que en eso. Y yo creo que ahora más que nunca necesitamos gente, una juventud que sepa diferenciar los conceptos y que sepa también saber cuándo apoyar a un partido y cuándo no. Y es muy importante. Porque si tú vas ahora mismo a los jóvenes y algunos no saben ni qué estudiar, cuando llegan a la promoción no saben ni qué van a hacer, ni nada. Sí. Y eso está mal. Y esos jóvenes mismos al próximo año van a estar dispuestos a votar. Y si no saben ni qué carrera van a escoger para toda su vida, tampoco van a escoger, no van a saber escoger por todos los demás. No van a poder escoger qué presidente van a querer que los maneje. Y es importante enfatizar en esos temas sociales, que los dejamos de lado ciertamente. Totalmente. Y el tema de la infraestructura, claro, o sea, es que es algo que se puede ver, ¿no? Políticamente igual invertir en infraestructura siempre da buenos réditos. Pero ahora que por lo menos casi el 100% de los bolivianos sabemos leer y escribir, creo que podemos darnos cuenta. O sea, yo le tengo fe a la juventud. Creo que vamos a ser capaces de elegir mejor que los que han estado antes que nosotros. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que invertir y la educación siempre va a ser una de las cosas en las que una de las cosas que hay que realmente priorizar. Mejorar, claro. Porque mira, es muy bonito, porque te cuento que yo tengo una amiga en Londres y ella acabó la secundaria con 15 años. Uf. Con 15 años. Y su plan de estudios en la universidad
era que en el plazo de 4 años a 5 años iba a salir su licenciatura con 2 maestrías. Y ese era el plan que le ofrecían allá en Londres. Y yo decía, wow, entonces era interesante. Tenía la oportunidad de escoger una maestría. Y aquí nos damos de cuenta que tenemos universitarios, dinosaurios universitarios. Claro, el Es muy- promedio para salir de la UNS son 8 años. 8 años. Y es así, es complicado, la verdad. Sí. Pero es eso. Pero bueno, ahora sí, llegando al final, quisiera que desde lo que tú sabes, como historiador, como parte de Students for Liberty, le des un consejo a la juventud. Eres chango, pero ¿qué le podrías decir a los más jóvenes? Capaz a las mismas personas con las que trabajas, que están en secundaria ahora mismo, en este colegio en el Alto. ¿Qué podrías decirles? A ver, algo que les diría es, nunca dejen de creer en sus sueños. Y tal vez hay un versículo de la Biblia de Timoteo que me gusta que se dice, no dejes que nadie te subestime por ser joven, más bien sé un ejemplo de dignidad, de respeto y libertad. Siempre traten de buscar la libertad y no importa el hecho de que no seas el mejor de tu clase, no es importante, sino que tengas el valor de cada día de seguir adelante, levantarte todos los días y querer buscar un cambio, no solo para ti, sino un cambio para un bien común en tu sociedad. Y es importante todo eso. Y también es necesario que lean. Leer es muy importante. Te facilita. Porque leer no solamente te da conocimiento, sino también te ayuda a ver el mundo de diferentes maneras y poder comprender de manera más suave los conceptos de la vida. Hay una frase que me gusta de George R. R. Martin que dice, yo he visto 1000 veces morir la vida y he visto miles de amores tenerme a mí mismo porque leo libros. Y es muy interesante esa frase. Ese sería mi consejo. ¿Qué libro recomendarías? Así, el primero que se te venga a la cabeza. George Orwell, 1984.